bendiga. Nuevamente aquí con ustedes. Es un gozo, una alegría estar con ustedes nuevamente. El domingo pasado estaba aquí, pero estaba escuchando la enseñanza. Si han notado, se ha llevado una secuencia de lo que ha sido el libro de Mateo. Se estuvieron estudiando las bienaventuranzas, que es Mateo 5, 6, 7. Y la semana pasada el hermano abordó algo acerca de Mateo 8, entonces hemos llevado una secuencia en el libro de Mateo y nos hablaba el hermano acerca de que Jesús sanaba a un leproso, ¿verdad? Y ese leproso, o la lepra, significaba en ese entonces o estaba asociada al pecado. Estaba asociada a una persona que tenía lepra, todo tipo de enfermedad, estaba asociada a un pecado grave, ¿verdad? Entonces el leproso se le acercó al Señor Jesús y le dijo, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor Jesús dijo, sí quiero. Entonces el hermano nos decía de que Jesús siempre está dispuesto para sanarnos, pero que depende de nosotros poner esas palabras que tuvo el leproso, decir, Señor, sáname. Es decir, para yo decir que el Señor me sane, ¿qué tengo que reconocer? Que estoy enfermo. Pero si yo creo que estoy sano, si yo creo que estoy bien, entonces yo no busco a Dios. Puedo ir a la iglesia y creerme que estoy bien, pero solo aquellos que nos encontramos leprosos, aquellos que nos encontramos enfermos y necesitados, venimos donde Dios y le decimos, ayúdame, porque yo no puedo. Y el Señor está siempre dispuesto a ayudarnos cuando nosotros venimos con un corazón sincero, con un corazón necesitado. Vamos a seguir leyendo el libro de Mateo, pero antes de seguir o de continuar, vamos a orar al Señor para poner en sus manos esta enseñanza del día de hoy. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque podemos reunirnos. Te damos gracias por todo y cada uno de los que tú has traído aquí, Señor, este día. Sabemos que, bendito Dios, eres tú el que lo traes porque eres tú el que pones el querer como el hacer, Señor. Y sabemos que en tu bendita y grande voluntad, tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra, Señor, es útil para redarguir, Señor, para enseñar, para instruir, Señor. Tu palabra, Señor, es esa espada de doble filo, Señor, que penetra el alma, Señor. Tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Tu palabra tiene vida, es vida y da vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por la palabra que hoy nos quieres compartir a todos nosotros, Señor. Porque a la verdad no somos dignos, Señor, de recibir esa palabra, Señor. Pero en tu misericordia, tú nos las das el día de hoy, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Y como les decía, vamos a seguir con el estudio del libro de Mateo y quiero que me acompañen al libro de Mateo, siempre 8, versículo 5. El hermano llegó hasta el versículo 3, creo yo, la semana pasada, o 4. Pero nosotros vamos a continuar la lectura del libro de Mateo y encontramos otro, en Mateo 8:5, encontramos otro gran milagro del Señor Jesús, ¿verdad? Que cuando Jesús sana al siervo del centurión. Quiero que leamos lo que pasó, o lo que aconteció en esta narrativa que nos deja Mateo, ¿verdad? También quiero que sepan que se encuentra en el libro de Lucas. El libro de Lucas también menciona este suceso, Lucas 7, menciona el suceso de esta sanación que se da para el siervo del centurión. Entonces dice que entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Quiero que analicemos ahí cómo vino ese centurión. Ese centurión no era cualquier persona, esa era una persona de alta estima o de alto rango en la ciudad, no era cualquiera. El centurión en sí era alguien de poder y de autoridad en medio de Capernaum. Pero dice la palabra que esa persona de autoridad, esa persona que podía estar lleno su pecho de soberbia, ¿por qué? Porque era alguien que estaba gobernando sobre aproximadamente 600 soldados. Es decir, él tenía a 6 escuadrones de 100 soldados cada uno a su disposición. Entonces él representaba al imperio romano, él representaba a Roma. Y cuando este centurión hablaba, era como que hablara Roma también. Entonces era una persona de alta estima, de alta autoridad. Más o menos, yo creo que era más que un alcalde, era alguien que tenía bastante autoridad. ¿Por qué? Porque en ese entonces se regía el pueblo. ¿Por qué? Por la autoridad. ¿A través de qué? Del poder, de la fuerza. Y él era un centurión, él manejaba a 600 personas, es decir, tenía el control sobre esa ciudad de Capernaum. Entonces, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Alguien soberbio, o que podríamos creer nosotros que es soberbio por la autoridad que tiene, la posición social que tiene, dice rogándole. Y nosotros sabemos que este tipo de personas no ruega, este tipo de personas manda, ordena,
dice que se hagan, a como vamos a seguir leyendo, y las cosas se hacen. Pero cuando vemos el libro de Mateo, dice que vino a él el centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Leímos este relato y vamos a analizar lo que nos quiere hablar Dios a través de él. En este relato, yo sé que más de algunos lo hemos leído, lo hemos pasado y hemos dicho: wow, qué milagro más grande el Señor hizo, y qué humildad la del centurión que le dijo: no soy digno de que entres en mi casa. Son las cosas que nos pueden salir a relucir a simple vista, pero si nosotros ahondamos más en él, nosotros vamos a encontrar muchas cosas que podemos vernos identificados en ella también nosotros. Entre las cosas que podemos ver se encuentra, como les decía, esa humildad que tenía el centurión, pero esa humildad era solamente delante del Señor Jesús. No estoy diciendo que este era un hipócrita, sino que él reconoció que el Señor Jesús tenía una autoridad mayor. ¿Por qué? Porque vino rogándole a alguien al cual él creyó que era superior a él en ese momento. Superior a él. Y no le está rogando por algo de él, no le está rogando porque él anda una lepra, o porque él está con fiebre, o porque su hijo está mal, sino que le está rogando por un siervo, es decir, por alguien que trabaja para él. Oiga, entonces esto nos muestra hasta cierto punto un corazón de parte del centurión, un corazón que es sensible hacia la afectación de los otros, de aquellos que son personas que están bajo su mandato o bajo su autoridad. Es decir, alguien que, si nosotros vemos hoy en día, no se logra ver este tipo de sentimiento. Es decir, alguien se duele porque le pasa algo a un hijo, porque le pasa algo a un familiar. Pero alguien que trabaja para él, ni siquiera con él, alguien que trabaja para él y de bajo rango, es decir, se enfermó, pues que vaya al doctor, decirle, y que no se tarde, que le doy 2 horas o le doy mediodía, y si se toma el día, le quita el otro mediodía, o si se toma todo el día, le dice: pues te lo voy a quitar de las vacaciones. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día no tiene ese corazón de ponerse, por decir algo, en los zapatos del otro. Sin embargo, este centurión, cuando se da cuenta de que Jesús anda cerca por Capernaum, viene y, según nos dice Mateo, sale a buscarle, sale a su encuentro. ¿Por qué? Porque él ya había escuchado. Cuando nosotros leamos, y les voy a dejar eso de tarea, cuando lean Lucas 7:1, van a encontrar ustedes que dice que él escuchó hablar de Jesús, oyó de Jesús, y cuando oyó de Jesús y vio a alguien que tenía enfermo en su casa, a un siervo al cual él estimaba mucho, él mandó a decir: por favor, díganle que venga a sanar a mi siervo, necesito que lo sane. ¿Verdad? Eso es lo que nos narra el libro de Lucas. Entonces, vemos también que Jesús responde de alguna manera, dice: yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. ¿Qué encontramos en Jesús? La misma actitud que encontramos cuando leímos que sanó al leproso. ¿Qué le dijo? Si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo? Sí quiero. ¿Y qué está diciendo aquí el Señor? Dice: yo iré y le sanaré. Entonces nos muestra la Escritura de que Jesús siempre está, ¿qué? Dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A librarnos del pecado, a sanarnos, a perdonarnos. Dispuesto a que le miremos a Él y podamos ser salvos. Siempre está dispuesto para que nosotros salgamos de ese problema que tenemos. Y ese problema que tenemos no es una enfermedad. Ese problema que tenemos no son deudas. Ese problema que tenemos no son problemas familiares. Ese problema que tenemos nosotros, todos los seres humanos, es con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta de Dios. Porque el pecado nos conduce a la muerte. Porque el pecado nos ciega. Porque el pecado
es lo peor que le puede pasar al ser humano. Y el Señor Jesús vino a eso solamente. ¿A qué? A pagar por nuestros pecados, a perdonarnos, a volver a armar el vínculo con el Señor que nosotros habíamos roto a través de la desobediencia. Respondiendo el centurión dijo al Señor: no soy digno que entre bajo mi techo. Entonces él está reconociendo aquí que él es indigno, y que el Señor es digno, que el Señor es digno. También encontramos esa fe en el centurión al ir a buscar al Señor Jesús, y encontramos al final el poder de nuestro Señor Jesús, al cual nosotros predicamos hoy en día. El poder de su palabra, porque dice: vete, ya tu siervo está sano. Y cuando aquel hombre llegó, se asustó. ¿Por qué? Porque su ayudante, su siervo, su criado, ya estaba sano. Entonces, analizando, encontramos en Mateo 8:5 la gravedad del criado, la gravedad que se encuentra en el criado. Dice que entrando Jesús a Capernaum, vino a él el centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está ¿cómo? Está postrado, dice. Mi criado está postrado en casa. Es decir, esa enfermedad no le afectó y le dio una fiebre, esa enfermedad no le afectó y lo dejó sentado, sino que lo dejó postrado. Imaginemos, era una persona que no podía caminar, era una persona que no podía valerse por sí misma, porque dice: mi criado está postrado, paralítico y gravemente atormentado. Es decir, aquel hombre sufría dolores, aquel hombre no tenía una paz, aquel hombre en todo momento estaba atormentado. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez un tormento por un dolor? Aquel tormento que a medianoche te levanta, aquel tormento que no te deja dormir, aquel tormento que se te vuelve imposible encontrar la paz. Entonces este siervo estaba de esta manera, y el centurión logra ver la aflicción de este hombre, que no era cualquiera, no era que se enfermó y pues dale ahí un acetaminofén o ponerle paños de agua tibia y ahí no, él miraba que este criado o este siervo se lamentaba en gran manera y no podía valerse por sí mismo. Entonces mostramos cómo la palabra nos aclara realmente que el criado está como postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, no podía caminar, estaba tendido sobre su lecho, sobre su cama. Estaba totalmente atormentado. Otra palabra cuando nosotros encontramos esto de atormentado en la Biblia es cuando los demonios atormentaban a ¿quién? A aquel que le sacó el demonio y lo mandó para los cerdos. Los demonios lo atormentaban. En este caso era el dolor. En este caso era el dolor por la enfermedad. Pegaba gritos tal vez este hombre y su Señor lo escuchaba. Pedía ayuda y él decía: ¿yo qué puedo hacer? Incluso si era alguien de alta posición o de alta capacidad, ya había habido mandado a traer a algún médico, a algún doctor de la ciudad, y no habían podido resolverle el caso. ¿Por qué? Porque el hombre seguía enfermo. Pero cuando él escuchó de que Jesús, el que hacía milagros, el que predicaba como nadie más predica, el que predicaba con autoridad, el que hablaba con autoridad, andaba por ahí, él dijo: esta es la oportunidad para que mi siervo sea salvo. Y mandó a llamar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque su siervo estaba a punto de morir. Él sabía que los días de su siervo o las horas de su siervo estaban contadas. Era cuestión solo de tiempo, era cuestión solamente de tiempo. Y él se apresuró y fue o mandó a buscar a quien le podía ayudar. Y esa es la actitud que deberíamos de tener cada uno de nosotros, porque tal vez nosotros no estamos enfermos, pero al igual que el siervo o al igual que el ayudante de este centurión, también en cualquier momento podemos dejar de existir. Nosotros leemos las noticias y nosotros leemos: murió fulano, murió sutano. Esta semana me llegó un mensaje de que había muerto el expresidente de Chile, creo que es Piñera, y en las noticias dicen que era el quinto hombre más rico de Chile. Es decir, alguien con poder, y la muerte vino y se lo llevó en un accidente. Entonces, en cualquier momento, los que estamos aquí podemos dejar de existir. ¿Por qué? Porque no somos nada. ¿Por qué? Porque somos como la flor del campo, que hoy está y mañana no está. Entonces, ¿quién nos garantiza la vida? ¿Quién te garantiza la vida? ¿Quién te garantiza que mañana, cuando decimos nosotros, mañana voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y pasado mañana tengo que ir a hacer tal cosa, y el otro día tengo que ir a hacer tal diligencia? ¿Quién? ¿Quién te garantiza realmente
de que hoy en la tarde vas a estar vivo. El único que te puede garantizar eso es Dios. Pero tú no tienes ninguna garantía. Y como no tienes ninguna garantía, deberías realmente tener esta actitud ¿de qué? De buscar a aquel que te puede sanar de tu peor circunstancia, de tu peor posición, que es tus pecados, que son tus pecados. ¿Y cuándo lo tengo que buscar? Como no sé el día de mañana, lo tengo que buscar hoy. Yo no me puedo dar el lujo o darme el tiempo de buscarlo mañana. ¿Por qué? Porque el mañana para mí no existe. Para el mañana para mí no lo tengo agarrado. No lo tengo agarrado. Lo único que tengo ahorita no tengo nada, ni el presente, nada. Todo le corresponde a Dios. Porque el soberano de todo es Dios. Él es el que da la vida, Él es el que la quita. Y yo le voy a decir, Dios, no me la quites ahorita. Y me va a hacer caso. Y cuando venga otra vez, le voy a decir, no, ahorita tampoco, espérate otro poquito. No. Él la va a quitar en su momento, cuando Él ya ha estimado. Entonces, nosotros vemos la gravedad de este criado y el dolor que siente el jefe, o el dolor que siente el centurión al ver a su criado sufrir. Y ese dolor lo lleva ¿a qué? A pedir auxilio. ¿A quién? A quien él cree que puede sanarle. Inmediatamente en cuanto él pide el auxilio, pero miremos que él se humilla, porque él está en una alta posición. Sin embargo, esa alta posición que él tiene no hace que diga, ve, decirle que venga ya, que soy yo el que lo está mandando a traer, y que se apure, que si tiene que hacer otros milagros que los haga después, pero que primero venga aquí. Señor, yo te ordeno, Señor, yo te pido. ¿Y qué pasa cuando le pedimos nosotros algo a Dios y no nos pasa o lo que le pedimos, no nos ocurre lo que le pedimos? ¿Quiénes somos nosotros para pedirle a Dios? ¿O quiénes somos nosotros para mover el sentimiento o la disposición de Dios? No somos nada, no somos nada. Sin embargo, a veces agarramos como autoridad y en el nombre del Señor yo declaro y yo digo esto y yo digo lo otro. ¿Cuál declaro? El único que tiene derecho aquí a declarar se llama Cristo Jesús. De ahí nadie más. Nosotros solo estamos llamados aquí a decir, Señor, si es tu voluntad, Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Sin embargo, cuando Jesús mira la disposición de este hombre, cuando Jesús mira el corazón de este hombre, cuando Jesús mira cómo este hombre se humilla, viene Jesús y se humilla por un amigo. Viene Jesús en Mateo 5:7 y dice que Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Si Jesús mira la necesidad, Jesús mira tu necesidad, Jesús mira mi necesidad, Jesús vio la necesidad de ese criado y dice Jesús, ¿sabes qué? Voy a ir a sanarle. Este hombre necesita. Jesús mira tu desgracia, Jesús mira mi desgracia y dice, aquí estoy, te quiero sanar. ¿Y cuándo, Señor? Ya. Es decir, yo tengo la disposición y tengo el poder, ¿para qué? Para sanarte ya, ahora mismo. Ahora mismo. Y para Jesús no hay nada imposible. Entonces Él quiere sanarnos ya. Él siempre ha estado dispuesto, siempre ha procurado nuestro bien. Dios no quiere ningún mal para nosotros. Sin embargo, cuando nos hablan de Cristo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando nos hablan de la iglesia, cuando nos hablan de la palabra, cuando nos hablan del evangelio, le damos tiempo, le damos larga. Y aquel que nos quiere ayudar, nosotros decimos, no, ahorita no. Imaginemos eso nosotros. Estamos en una gran necesidad, tenemos una gran enfermedad, tenemos un cáncer, por decir algo, y un cáncer terminal. Y te encuentras que hay un doctor que tiene la cura contra el cáncer, y ese doctor de la cura contra el cáncer viene y te dice, ¿sabes qué? Yo te puedo atender ya mismo si quieres. Y le dices, no, espérame, voy a ir al centro de salud primero. O cuando vuelva a tener más dolor te busco. Cuando ya estás diagnosticado. ¿Y por qué digo cuando ya estás diagnosticado? Porque todos nosotros estamos diagnosticados que si no nos arrepentimos y no nos volvemos a Dios, lo que nos espera es el infierno. Eso ya está decretado. Eso no lo podemos cambiar de ninguna manera. Entonces ya tenemos nosotros cuál es la enfermedad, cuál es lo que nos va a llevar. Sin embargo, también tenemos aquel que está dispuesto a sanarnos y a salvarnos. Amén. Y no a decirte, como me decía una hermana esta semana, ya me pusieron, o me decía también alguien hoy, ya me pusieron en lista de espera para en abril. Ya me pusieron en lista de espera para en marzo. Jesús no te pone en lista de espera. Y a esto debemos decir, aleluya, Jesús no te pone en lista de espera. A Jesús doblas tus rodillas, clamas y ahí está escuchándote. Inmediatamente. Mira, si me llamas a mí y tengo el teléfono descargado, no te puedo atender. A Jesús no se le descarga el teléfono. Si me llamas a mí y tengo otra llamada, no te puedo atender. Jesús puede atender todas las llamadas al mismo tiempo. Ese es el Dios poderoso,
no al cual nosotros nos acercamos, sino el cual se acerca a nosotros. Miremos qué dice ahí. Le dijo, yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Él está dispuesto. ¿En qué? En todo momento. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido ese momento en que Jesús nos habla, el Espíritu nos habla y nosotros nos ponemos ahí? Dios me habló. Yo he mirado personas que cuando se les predica son tocadas por Dios y comienzan y se sienten tocados por Dios y lloran y están ahí atravesados por la palabra, pero después siguen con su vida como ellos quieren. Y no dudo que la palabra le habló, no porque el que está predicando aquí, sino porque la palabra es la que tiene el poder. Nadie debe de confiar en lo que él predica, sino que debe confiar en lo que predica. En lo que predica, porque lo que predicamos es la palabra de Dios. Entonces es la palabra la que te va a convencer y es la palabra la que atraviesa los corazones. Es la palabra la que cambia la vida. Entonces esa palabra viene, te habla y estás ahí tocado por el Señor, pero también está tu carne resistiendo, tu carne peleando. ¿Para qué? Para no obedecer. El enemigo y tu carne están ahí, pero el Señor está dispuesto siempre a sanarte, a salvarte. Jesús está en todo momento dispuesto a salvarte. Y hay una prueba de ello. ¿Qué? La cruz. La cruz es la mayor prueba de ello. Dio su vida por ti y por mí. No escatimó nada. Es que es llamada de larga distancia, no la puedo atender. Es que se me van los minutos. Es que no tengo tiempo. Tengo algo más importante que hacer. Tengo algo más importante que hacer. Eso podría decir Jesús. Miren, Jesús sustenta el universo. Todas las cosas por Él fueron creadas. Todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, fue creado por Él. Y le importa más tu vida, que cualquier otra cosa. Porque cuando le hablas, pone su oído atento para escucharte. ¡Aleluya! ¡Qué Dios más maravilloso! ¡Qué Dios más grande! Que a este que no es nada, le dice, ¿qué quieres, hijo mío? Te voy a escuchar. Aquí estoy. ¿Tiene o no tiene más cosas importantes que hacer el Señor? ¡Claro! Mantener la órbita de la Tierra, mantener la órbita del sistema solar, hacer que llueva, hacer que no llueva, sanar a alguien enfermo. Y vengo yo y me pongo de rodillas y le confieso al Señor mi necesidad, mi urgencia. Y dice, sí, también te escucho. Aquí estoy, hijo. Estoy dispuesto, estoy presto. No me dice, espérate, te toca la lista de espera. Imaginemos que somos 7,000 millones de personas y que cada uno le toque 3 minutos. Si sacáramos esa cuenta, creo que nos quedarían como dentro de 10 o 20 años, tal vez, que nos atendiera a cada uno de nosotros. Pero no, el Señor dice, ya. Imagínate una lista de espera de 10, 20 años y te moría en el proceso, ¿qué le va a decir? Señor, ya yo estaba esperando que me respondieras. No, el Señor te responde hoy mismo. Para el Señor no hay nada imposible. El Señor te quiere sanar hoy mismo y Él ha hecho todo lo posible o imposible para eso. Miren lo que nos dice Filipenses 2. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que yo también en Cristo Jesús. Jesús tuvo un sentir. ¿Cuál es ese sentir de Cristo Jesús? Dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Él no dijo, yo soy Dios y no voy a ir a la tierra. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a rebajar a eso? No. Dice que no estimó el ser igual a Dios. Y no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por quién? Por ti, por mí, porque los que merecíamos ir a la cruz éramos nosotros. Pero Él dio su vida por todos nosotros. Él no escatimó, Él no dijo, no, es que yo soy cantamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que yo soy el Alfa y el Omega. ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué cabeza cabe que yo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que sustenta el universo, voy a morir por ese pecador? ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué cabeza cabe? Eso no tiene ninguna lógica. Realmente eso no tiene ninguna lógica. Le buscas cómo resolver eso y dicen, no se puede. Eso no cabe en la cabeza. No cabe en la cabeza, pero ¿sabes qué? Cabe en el corazón del Señor. ¿Por qué? Porque no somos salvos por algo que quepe en la cabeza, sino somos salvos por fe en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Aquel que dejó su trono de gloria para venir a salvarte a ti, vil pecador. Para venir a salvarme a mí, miserable pecador. Él dio su vida y no escatimó absolutamente nada. Él dijo, en ese momento, sí, yo iré. Y te va a costar dar tu vida. Yo iré. Y te van a humillar.
yo iré. Y te van a golpear, yo iré, dijo. Y te van a acusar injustamente, yo iré. Te van a desnudar, Jesús, yo iré. Y desnudo te van a latigar, te van a golpear, te van a tapar los ojos y ¿sabes qué? Te van a poner una corona de espina y te van a hacer cargar una cruz. Yo iré. Pero Jesús, no vale la pena, mira quién es. Peca en contra tuya. Yo iré. No te aprecia, Jesús. Aprecia más el televisor, aprecia más el teléfono, aprecia más el chisme, aprecia más a su esposa, a su esposo, a su hijo, las cosas materiales, Jesús. Y dice Jesús, yo iré. Aprecia más el licor, la droga, Jesús. Yo iré, dice Jesús. Yo iré y lo salvaré. Yo iré por él. Jesús, no son dignos de vos. Ninguno, Jesús, ninguno es digno. Ni el más limpio de los sacerdotes es digno de que tú bajes a esa tierra. Ninguno. Y él dijo, yo iré. Yo iré. Y lo hizo por amor. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Y esto es lo que hizo el Señor por ti y por mí. Poner su vida por todos y cada uno de nosotros, que no valíamos absolutamente nada. Absolutamente nada valíamos. ¿Verdad? Y seguimos leyendo y vamos a ver en Mateo 5, 8 y 9, la lectura que llevamos, ¿verdad? Perdón, en Mateo 8 estamos, Mateo 8, ¿verdad? En el versículo cuando el centurión le responde al Señor, ¿verdad? Versículo 8, Mateo 8, 8, dice, respondió el centurión y dijo, cuando Jesús dijo, yo iré, el centurión, ¿qué respuesta dio? Que venga, que se apure, decirle que si necesita un caballo yo se lo mando. Dale, que mi siervo se está muriendo. No, el centurión, decirle que si no, que si viene tarde, que aquí que no venga ya, que tiene que venirse ya. No, el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y el versículo 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Es decir, yo tengo jefes. Y como tengo jefes, también tengo subalternos. Y tengo bajo mis órdenes soldados, dice. Y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y lo hace. Entonces él está reconociendo la autoridad del Señor Jesús. Y reconoce que la autoridad del Señor Jesús, por lo que él ha escuchado que Jesús ha hecho, es mayor incluso que la autoridad que él tiene, que tiene a 600 soldados bajo su gobierno. Tiene a 600 soldados bajo su gobierno. Es más que la autoridad que le ha dado a él el pueblo de Roma o el gobierno de Roma sobre esa parte de Capernaum. Es más que eso. Y viene y le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo no soy digno. Yo no soy digno de que tú vengas. Tú eres alguien especial. Tú eres alguien grande. Y yo soy pequeño, Señor. Este hombre muestra su humildad y dice, yo no soy digno. Y la verdad que ningún ser humano es digno de que Cristo le visite. Ningún ser humano es digno de que Cristo le oiga. Ningún ser humano es digno de Cristo. Ni uno es digno. Porque nadie se lo merece. Nadie ha hecho nada para merecérselo. ¿O qué hemos hecho nosotros para merecerlo? Si lo que tenemos es una vida de pecado, una vida de maldad, una vida de envidia, una vida de mentira, una vida de desobediencia, una vida de pecado, de ir en contra de lo que Dios manda, una vida negra, una vida que si no has matado solo te falta eso, matar, solo eso te falta. Para aquel que diga, yo no he matado, pues solo eso te falta, todo lo has hecho, todo lo malo lo has hecho. Y no de hoy, desde siempre lo has hecho. Y puedes decir, sí, pero he hecho más de alguna obra buena. Por una obra buena, creo que tienes en contra como 1,000,000 de pecados. Como 1,000,000 de pecados. ¿Por qué? Porque pecas desde el momento que respiras, pecas hasta en los sueños, pecas con el pensamiento, pecas con el corazón, pecas de 1000 maneras, pecas con los ojos, pecas con los oídos, pecas con la boca, pecas con los pies, pecas con las manos. Tu cuerpo entero está vendido al pecado.
Tu cuerpo entero está vendido al pecado. Todo está vendido al pecado. Y él reconoce, el centurión, y dice, yo no soy digno de que él esté o venga bajo mi techo. No soy digno. Supongamos nosotros que el rey de un país, el rey de Inglaterra, el rey de Francia, el rey de España o los reyes digan, voy a visitar Nicaragua y cuando visite Nicaragua voy a ir a la casa de Norman. ¿Ustedes creen que Norman o Martita o voy a ir a la casa de Jennifer, qué es lo que van a hacer? ¿La van a dejar ahí así como está? Que mire la basura ahí regada, que mire los trastes sucios, que mire, por decir algo, ahí las deposiciones de los perritos y la ropa toda tirada en la cama o la ropa sucia ahí amontonada. ¿Qué es lo que harían cuando te llega a visitar alguien? No necesariamente un rey. Si incluso solo te dicen, llego a tu casa y comenzás medio a limpiar, ¿para qué? Para que no miren cómo realmente está de sucia tu casa. ¿Por qué? Porque quieres mostrar algo que te dignifique, que diga, wow, esta persona viene y no quiero que mire todo esto sucio. Por lo menos los trastes que están en el lavadero los lava. ¿Para qué? Para que las moscas se vayan. Haces algo si te das cuenta que alguien te va a visitar. Incluso si te visitan y no te dicen, te sientes como, me agarraron con las manos arriba. Ay, van a ver todo esto, pero ni modo, ahora pasa. No. Realmente, si alguien te dice, te voy a visitar, buscas cómo poner la casa de la mejor manera. Buscas cómo poner la casa de la mejor manera. Entonces este hombre reconocía que su casa, a pesar de que podría haber sido la mejor casa de Capernaum, porque era alguien pudiente, dice, yo no soy digno de recibir a esa persona en mi casa. ¿Por qué? No es que esté sucia de polvo y de eso, sino de que yo soy un vil pecador y ese es un santo. Yo no soy digno de recibir, no, mi casa no es digna de recibir a semejante persona. No es digna. Ninguno de nosotros somos dignos. Y leyendo esto se me venía a la mente el Salmo 8, que nos dice el Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, oiga lo que dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, digo yo, dice David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El hombre no es nada. Aquel que creó el cielo de gloria, aquel que creó las estrellas y que las conoce a cada una por su nombre. Los científicos más sabios ni siquiera pueden enumerar cuántas estrellas hay en el universo. No saben. Lo elevan a una potencia que nos deja a nosotros enredados. ¿Por qué? Porque ellos están más enredados y en cuanto terminan de contar esas se encuentran de que hay otra galaxia con muchas más estrellas y su mente no llega hasta eso. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano tiene límite, pero la mente de Dios no tiene límite. Entonces, para Dios no existe un límite. Dios es eterno y no podemos entender esa eternidad de Dios nosotros con una mente limitada. Entonces, en esa eternidad, los científicos van a pasar toda la eternidad, si ellos quieren estarse quemando las neuronas, buscando cuántas estrellas hay. Y Jesús simplemente la llama por su nombre a cada una. Y no se le escapa una. Entonces dice, cuando veo tu cielo, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visite. Cuando escucho, dice el centurión, que Jesús sanó a fulano, que Jesús acaba de sanar a un leproso, que Jesús acaba de dar unas palabras en el monte y que estuvo ahí, que todo el mundo le entendió y que Jesús dio de comer a 5,000 y que Jesús resucitó a fulano y que Jesús No, yo no soy digno de que ese hombre venga a mi casa. Por eso decía, ninguno de nosotros somos dignos de recibir la palabra de Dios, pero en su amor y en su misericordia estamos aquí reunidos. Aquel hombre no desperdició la oportunidad de que llegó Jesús, pasó por Capernaum y salió a su encuentro. Y Jesús aquí está, saliendo a tu encuentro. Jesús te está buscando, Jesús te está trayendo, Jesús te está hablando. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué actitud tienes? ¿La actitud del centurión? ¿O estás dejando que Jesús pase? Y dicen que ahí anda, dicen que ahí predican. Me gusta cómo predican. Me llama la atención. La palabra que dicen es buena. Pero de ahí sales y es buena y ya está, yo sigo con mi vida.
O sea, Jesús, vos por allá y yo por aquí. Tranquilo, ya fui, me encontré, me gustó, pero ¿sabes qué? Cada quien por su camino. Vos seguís con tu evangelio y yo sigo con mi vida. De eso se trata. Ya hemos predicado en más de una ocasión aquí que cuando tienes un encuentro con Jesús, no puedes seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque Jesús cambia todo. Jesús cambia todo. Y no es que va cambiando por parte, no. Jesús cambia todo. Imagínate que le hubiera dicho, vamos a seguir leyendo, pero ahí te lo voy a ir curando al suave. Mira, tengo que hacer unas 3 visitas más a Capernaum para que en la tercera, ahí lo termino de sanar, ¿oíste? No, vamos a ver que no pasó así. Entonces, él reconoce que no es digno. Nosotros deberíamos de reconocer eso, de que no somos dignos. Pero ¿qué es lo que pasa en tu mente? En tu mente, ¿sabe qué es lo que pasa? Como sabes que el próximo domingo vamos a estar predicando aquí, y dice, el próximo domingo vengo y me voy a ir arrepintiendo por parte. Y le estás dando pauta ¿a qué? Al pecado y a la muerte, y más que todo al pecado, para que siga ahondando en tu vida. ¿Al pecado para qué? Para que avance en tu vida. Y a medida que el pecado va avanzando y va avanzando y va avanzando en tu vida, ¿sabes qué? Tu corazón se va endureciendo. Y ¿sabes qué? Estás menospreciando a aquel que no deberías de menospreciar en ningún momento. Y el Espíritu Santo está hablándote y hablándote y hablándote. Pero tú estás confiado ¿en qué? En el día del mañana. Y no tienes que estar confiado en el día de mañana. Tu confianza solo debe estar en Jesús y debe ser puesta hoy, y no hoy, ya, ahora. Y no es que quiera que te conviertas ya, sino que te digo que lo mejor que puedes hacer es convertirte al Señor, ya. Es volverte al Señor, ya. ¿Por qué? Porque tiempo no tiene. Pero tú te crees digno. Tú te crees de que no eres tan malo. Tú te crees de que la palabra ahí va a estar. La palabra va a estar eternamente. El que no va a estar eternamente eres tú. La palabra va a estar predicándose eternamente, hasta que el Señor diga hasta aquí. Pero tú no tienes ese tiempo, entonces debes de recapacitar y ver realmente cómo está tu vida delante de Dios. El centurión vio que la vida de su siervo estaba mal. El centurión vio que la vida de su siervo estaba en peligro. El centurión vio que la vida de su siervo estaba a punto de fallecer. Y te digo nuevamente, así está tu vida, a punto de fallecer. Deberías de tomar esa actitud, de darte cuenta de que Jesús está aquí, que Jesús te está hablando, que Jesús quiere un trato contigo, y debes de entregar tu corazón al Señor y no darle más tiempo. No darle más tiempo, porque cuando das más tiempo, ¿para qué? Si somos honestos, para seguir en tus pecados, para seguir en tu maldad. Es que lo voy a pensar. ¿Qué vas a pensar? ¿Qué es lo que necesitas pensar? Si dejas tu pecado, si vale la pena dejar tus pecados para seguir a Cristo, ¿eso es lo que piensas pensar? ¿O eso es lo que das tiempo para pensar? ¿Sabes qué? Si das tiempo para pensar eso, realmente eres menos que indigno de Cristo. Eres menos que indigno de Cristo. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está tocando a tu puerta y tú le estás diciendo, ahorita no, dame una semana más de pecado. Dame una semana más de pecado, un mes más de pecado. Y en esa semana, en ese mes puede pasar cualquier cosa. Por eso es que dice la palabra que estábamos leyendo. ¿Ahí será qué? Dice el lloro y el crujir. ¿Por qué? Porque ahí te vas a arrepentir. Ahí cuando llegué, si le estás dando esa semana, y en esa semana te toca encontrarte con la muerte, y vas a decir, pero si el domingo me predicaron, ¿y por qué no hice caso? Ay, Diosito, y ahí estaba Jesús, y me estaba hablando, y me mostró mi pecado, me mostró mi maldad, y me mostró que le estaba dando más tiempo al pecado, y miren a dónde estoy ahora. Cuando abras tu ojo, como lo abrió el rico en el Hades, te vas a dar cuenta de que vas a querer estar en la posición de Lázaro. Y vas a decir, ¿y por qué no hice caso? ¿Y qué fue lo malo que hice? Lo malo que hiciste fue que despreciaste al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no valoraste todo el amor que Jesús te dio. Y vas a cerrar tus ojos en esta tierra y lo vas a abrir ¿a dónde? En el Hades, en el tormento. En el tormento. Y no tormento de un día. ¿Quién ha pasado con dolor 24 horas? Creo que nadie. ¿Sabe por qué le digo nadie? Porque cuando tienes dolor, ¿qué haces? Corres a buscar una pastilla. Y la pastilla viene y te sana un poquito el dolor y te hace reposar un rato. Y entonces después pasa el efecto. ¿Y qué haces? Vuelves a buscar otra. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta el dolor. Y de alguna manera buscamos cómo apaciguar ese dolor. Pero ahí no va a haber pastilla. Ahí no va a haber tramadol. Ahí no va a haber enantium. Ahí no va a haber paracetamol. No. Tormento eterno. Tormento eterno. Y te dieron la oportunidad
Hoy tienes la oportunidad de que eso no suceda en tu vida. Cristo Jesús está ahí mostrándose a tu vida. Cristo Jesús pasó por Capernaum. Cristo Jesús está aquí hoy entre nosotros. Cristo Jesús está aquí hoy entre nosotros. No somos dignos ninguno. Sin embargo, Él está aquí, acercándose a nosotros. ¿Acercándose a nosotros para qué? Para sanarnos, para salvarnos. Te decía, aquel que se cree sano no busca de Dios. ¿O te crees sano? ¿Estás sano? ¿No tienes pecado? ¿Estás libre? Como aquel que dijo, yo puedo tirar la piedra, cuando el Señor les dijo, a ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Tú podrías tirar la primera piedra? ¿Te encuentras de esa manera sano, limpio? ¿Serías capaz de agarrar la piedra y decir, ahí te va? Sabes que no, porque tu misma conciencia, igual como se los marcó aquello, que ninguno fue capaz de tirar la piedra, igualmente hoy en día ninguno sería capaz. ¿Por qué? Porque su misma conciencia le marcaría, acuérdate de esto, acuérdate de aquello. Entonces, todos se agarrarían la piedra y la tirarían al piso, no a la persona, y abandonarían el lugar. Entonces no hay nadie que esté limpio de pecado. Y solo el que lo puede limpiar es el Señor Jesús. Solo el que lo puede limpiar es el Señor Jesús. Este hombre reconoció su posición indigna delante de Dios. Su posición indigna delante de Dios. Y dijo, solamente di la palabra. Miren que no era un creyente, no era un judío, era un centurión, era un romano, no era alguien que se sabía la ley. Dice Lucas, sin embargo, que él creó o levantó una sinagoga, dice Lucas ahí, y que era alguien que estimaba a la nación, es decir, tal vez alguien que no miraba a los judíos de manera tan odiosa como lo miraban los otros, o tan fuerte como lo miraban los otros, tenía algún afecto hacia los judíos, o había escuchado tanto hablar de ese Dios que, como cantábamos nosotros, abrió el mar, de ese Dios que echó a la mar al faraón y a todos los que andaban con él, y de ese Dios que dio la victoria sobre Goliat, y algo habrá escuchado él, y dice, bueno, pues ese Dios de estos israelitas pues es poderoso, tiene algún poder. Y se merece alguna honra. Y entonces vino aquel y ayudó a levantar una sinagoga. Nos comenta Lucas. En Lucas 7 dice que él levantó una sinagoga. ¿Para qué? Para que la gente llegara ahí a escuchar la palabra. Y los judíos de aquel momento tenían también algo de estima para con él. Entonces este hombre, pero no era alguien que guardaba la ley. No nos dice la palabra que era alguien que guardaba la ley. No nos dice la palabra que era alguien temeroso de Dios. Simplemente era alguien que había escuchado, podríamos decir, el Evangelio. Pero al escuchar que el Hijo de Dios andaba por ahí, ese no desaprovechó ninguna oportunidad para mandar por él. ¿Para qué? Para que sanara a su siervo. Y cuando mira la disposición de Jesús, que Jesús hubiera dicho, no, es que yo vine por el pueblo de Israel, por el pueblo de Abraham. No dice, es el siervo de aquel centurión que no vale la pena, yo iré. Y al escuchar dice, yo iré. Y mira que Jesús se encamina, le dice, Jesús, yo no soy digno. Solo di la palabra, Señor. Miren qué fe. Y dice, no necesitas tocarlo, Señor, no necesitas venir. Porque he oído que muchos dicen que predicas con autoridad, que enseñas con autoridad. Y yo no creo, Señor, que simplemente enseñas con autoridad, sino creo que tienes la autoridad. Y que tú eres la autoridad. Y que tu palabra es la autoridad. ¿Sabes por qué, Señor? Vemos que el centurión tiene una fe y confía en el poder de la palabra, ¿verdad? Dice, porque solamente di la palabra, y él sanará. Y mi criado sanará. Si yo no necesito, miren, yo quiero que toda la iglesia nos pongamos en oración para esto y para lo otro. Y, sí se puede. Pero lo que Dios quiere ver es tu corazón, tu disposición. Porque toda la iglesia puede orar para tu sanación. Pero si tu corazón está mal, ¿para qué sirve? Si lo que Dios quiere realmente es sanar ese corazón. Y Dios quiere sanar ese corazón, ¿cuándo? Cuando tú mires que estás necesitado de Dios. Cuando tú te reconozcas que tú eres el que estás mal, que tú te reconozcas. Porque una vez que comienza la sanidad interior, esa sanidad interior se va a reflejar en tu sanidad exterior. ¿Y cómo te digo eso que se refleja en tu sanidad exterior? ¿Por qué? Porque cuando tus pecados son perdonados, entonces ya esa carga que tenías que te hacía realmente estar... esa carga que te hacía estar mal delante de Dios, esa carga que no te permitía tener esa comunión con Dios, esa carga te es quitada y ahora entonces, aunque tengas necesidad, aunque tengas dolor, se te dibuja una sonrisa,
¿Por qué? Porque en tu vida ha llegado el amor, en tu vida ha llegado el gozo, la paz, en tu vida ha llegado la misericordia. Tu vida está llena de Dios. Y esa vida llena de Dios te lleva ¿a qué? A tener una sanidad ya no solamente interior, sino también una sanidad exterior. Una sanidad exterior. Entonces el centurión confía, ¿verdad?, en el poder de Cristo y confía en el poder no solamente de Cristo, sino de su palabra. Confía en el poder de la palabra y él dice, yo sé que si tú lo dices, va a suceder. Yo no tengo duda de eso. Y el Señor te dice hoy que Él es capaz de perdonarte tus pecados. ¿Tienes tu duda de eso? ¿Y qué me puedes decir? Es que he pecado de tal manera, y he pecado de otra manera, y he pecado de esta otra manera. Y el Señor te dice, ante todos esos pecados, ¿sabe qué? Yo ya pagué el precio en la cruz del Calvario. No hay un pecado que se le quede por fuera. Él ha pagado por todo. Para Él no hay pecado que no pueda perdonar. Él lo que está esperando es que tú reconozcas tu maldad, reconozcas tu pecado. El Señor Jesús dice en el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, es decir, a los que iban con Jesús. Recordemos que Jesús viene de dar el sermón del monte, ¿verdad? Y comienza él, y después de que descendió del monte y después de que entró a Capernaum, mucha gente le seguía. ¿Por qué? Porque se maravillaban de lo que Jesús les había enseñado. Y cuando se maravillaban de que Jesús, se maravillaban de lo que Jesús le había enseñado, muchos le siguieron. Muchos, dice la palabra, que le seguían. Y estos que le seguían, Él les dice a los que le seguían a Jesús, la verdad, dice, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe. Viene a encontrar fe ¿en quién? en alguien que no esperaba. Viene a encontrar fe en alguien que realmente no se creía religioso. Viene a encontrar fe en alguien que realmente reconoció que estaba necesitado. Que estaba necesitado y que vino a mí con ese corazón necesitado. Que vino a mí con ese corazón necesitado. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque muchas veces podemos nosotros tener oraciones monótonas, tener oraciones de costumbre y no tener oraciones de corazón. Las oraciones monótonas o las oraciones de costumbre, esas no llegan al cielo. Esas no pasan de que lo oigamos los que están a la par de nosotros. Pero las oraciones que salen del corazón, esas son escuchadas por Dios. Esas oraciones de necesidad, esas oraciones que te duelen, esas oraciones que salen del corazón. No una oración de que, Señor, buenos días, gracias por este día, Dios, acompáñame, Señor. Y al día siguiente, Señor, muchas gracias por este día, eres bueno, acompaña a mi familia, acompáñame a mí. Entonces, ahí lo que estás haciendo es repitiendo como lora. Y Dios no quiere que repitas como lora. Dios lo que quiere es tener una relación contigo. Dios quiere tener una comunión contigo. Eso es lo que Dios quiere. Para repetir como lora, comprate una lora y todas las mañanas enseñarle lo mismo y ya cuando se lo aprenda todas las mañanas va a decirle, ya orar por vos, tranquilo. O pones una grabación. Dios no quiere una grabación, Dios quiere un corazón que se duela por su pecado y que cuando peque se acerque al Señor y le diga, Señor, no soy digno de dirigirme a ti. Señor, te fallé. Señor, pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque te necesito en mi vida, Señor. Necesito que pase, necesito que me sane, Señor. Yo necesito salir de esto, Señor. Yo lo he intentado por mi fuerza, Señor, y no he podido, Señor. Mira que he luchado y he luchado contra el adulterio. Mira que he luchado y he luchado contra la fornicación. Mira que he luchado y he luchado contra la mentira, Señor. Mira que he luchado contra esto. Mira que he luchado contra aquello, contra el robo, Señor. Señor, mira que he luchado contra los malos pensamientos, Señor. Y le doy y no puedo, Señor. Reconozco, Señor, que en mi fuerza no puedo. Soy miserable, Señor. Estoy lleno de pecado, Señor. Pero, Señor, confío en que si tú vienes a mi vida, me vas a ayudar, Señor. Quiero entregarte mi vida, quiero hacer tu voluntad. Deseo hacer tu voluntad, anhelo hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor. Y yo te aseguro que el Señor no te va a dejar con esa oración ahí en espera. No, la va a atender y te va a ayudar a salirte de eso que tanto te tiene aferrado. Platicaba con los jóvenes ayer y decía, lo que pasa es que el pecado viene y se enseñorea sobre ti. Entonces te pone un yugo el pecado. Y entonces cuando te pone el yugo eres ¿qué? Esclavo del pecado. Y Cristo Jesús vino a liberarnos del pecado. Vino a liberarnos del yugo del pecado, del yugo de la muerte, del yugo del mundo, del yugo del yo. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque Él vino a nuestra vida para liberarnos.
Entonces, el Señor Jesús dice de forma pública que incluso, dice en el versículo 11, yo digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Miren lo que está diciendo de oriente y occidente, está diciendo, vendrán muchos lejanos, que porque creyeron a la palabra que se les predicó, estos serán salvos y se podrán sentar junto a Abraham, Isaac y Jacob. ¿A dónde se sentarán? En la mesa de la boda del Cordero. ¿Por qué? Porque creyeron a la palabra, porque hubo alguien que les predicó, porque hubo alguien que les anunció el mensaje, porque hubo alguien que les mostró a Cristo, y cuando le mostró a Cristo y dijo, Cristo pasó por aquí, me están hablando del Señor, me están predicando la palabra, ¿sabes qué? Yo no voy a perder el tiempo, ahorita es cuando. ¿Por qué? Porque yo estoy necesitado, me urge encontrar a Cristo. Pero si a ti no te urge encontrar a Cristo, es porque estás saciado, es porque crees que estás bien. Es porque crees que en tu religión o porque crees que en tu posición que tienes estás bien. Te voy a decir algo. La actitud del cristiano es reconocer que siempre necesita a Cristo. La actitud del cristiano es reconocer y humillarse delante de Dios y saber que siempre necesita a Cristo. ¿Por qué? Porque el cristiano, entre más conoce al Señor, se da cuenta de cuán pequeño es Él y que todo lo que puede hacer, los méritos que entre comillas puede tener como bautizado tantos años en la iglesia y que se sabe la Biblia y que predica, sabe que eso es nada. Eso es nada. Y te necesito, Señor, y quiero más de ti. ¿Por qué? Porque entre más lo conoces, más lo ama y quieres más de Él. Esa es la actitud del cristiano. Ese es el deseo del cristiano. Pero aquel que, no, es que yo estoy bien, es que ya fui bautizado y pertenezco a la iglesia y yo alabo y yo predico y yo enseño y yo esto. Te está llenando de cosas que para Dios, ¿sabes qué? Trapos de inmundicia también. Trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque no estás confiando en quien tienes que confiar, sino que estás confiando en lo que tú haces. Estás confiando en lo que tú haces. Este trapo de inmundicia. Pero que ya el Señor me perdonó. Sí, pero no estás confiando en que deberías de confiar. El Señor te perdonó y estás confiando en las cosas que tú haces. No, olvídate. Igualmente, trapos de inmundicia como la justicia también de los pecadores. Porque todo lo que nosotros hacemos es nada. ¿En comparación a qué? A lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, el Señor se maravilla de esta fe. Se maravilla de lo que dice este hombre, porque otro le ha dicho, sí, apúrate. Y le dice, no, simplemente di la palabra y mi siervo sanará. ¡Qué confianza! ¡Qué confianza! Solo di la palabra y mi siervo sanará. No necesita que, es que necesito que venga el pastor a orar por mí, a donde mi abuelo. No. Yo voy a orar. ¿Por qué? Porque el Dios del pastor es tu Dios. Y tienes que confiar en ese Dios. No tienes que confiar en el Dios que le ora el pastor. Entonces, ¿a qué Dios le estás orando vos? Es el mismo Dios. Entonces tienes que orar con esa fe, con esa fuerza, con esa certidumbre. Y no es que no vaya el pastor, los hermanos a orar por los enfermos. La misma palabra dice que cuando alguien esté enfermo llamen a los ancianos y oren por él y pongan las manos, ¿verdad? Sí lo dice. Pero ¿sabes qué? Ese mismo Dios es al que tú le vas a orar con un corazón derramado y confiando en que ya oré por él. Yo no necesito que venga fulano o sutano a orar. ¿Por qué? Yo lo que necesito es que Dios me escuche. Eso es lo que yo necesito. Que Dios me escuche. Eso es lo que yo necesito. Y Dios te va a escuchar si vas con un corazón sincero. Entonces esta fe maravilló al Señor Jesús. Y dijo, ni en Israel he visto una fe como esta. Una fe como esta. Es importante esto de la fe. Y yo creo que después de que terminemos Mateo nos va a llevar, de hecho ya nos está llevando a un tema próximo acerca de la fe, o cuán importante es la fe en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque aunque somos cristianos, muchas veces flaqueamos en la fe. Flaqueamos en la fe. Y Dios quiere que nuestra fe vaya en aumento. Los mismos apóstoles dijeron al Señor Jesús en Lucas 17:5, Señor, aumentanos la fe. Necesitamos crecer en fe. Y ellos convivieron con el Señor y ellos dicen, aumentanos la fe. Aumentanos. Entonces, cuando yo digo que me aumente la fe, que estoy reconociendo que mi fe es pequeña y que necesito crecer en fe. Crecer en fe. Y hay una sentencia todavía, una palabra más que mete más en miedo, que está en Lucas 18:8, que dice, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. O sea, como que a medida que
se aproxima la venida del Señor, parece que va en inversa, es una relación inversa. A medida que se aproxima a la venida del Señor, dice que los males aumentarán. ¿Y el amor de muchos qué? Se enfriará. Entonces, ¿qué significa? Que la fe va a ir también en boom, decadencia. Entonces, una razón más para decirle al Señor hoy: Señor, soy indigno. Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame hoy. Porque entre más tiempo doy, el amor de muchos más se enfriará y la fe también se bajará, irá en disminución. Entonces, una razón más, ¿para qué? Para buscar a Dios no mañana, sino hoy. Hoy. Porque ya la palabra lo ha dicho, es decir, la fe irá en disminución hasta el punto que dijo el Señor Jesús: hallaré fe en la tierra cuando yo venga. Es decir, significa, va a ser como buscar, como decimos nosotros, una aguja en un pajar. En todo momento el Señor nos habla bastante acerca de la fe. ¿Y la fe qué es? Creer sin ver. Creer sin ver. Confiar ciegamente. Confiar ciegamente. Y este centurión, eso fue lo que hizo. Si no, yo no necesito que él venga a mi casa. No. Porque mi casa no es digna de recibirlo. Yo no soy digno de recibirlo. Nadie es digno de recibir a ese Señor. Pero ¿saben qué? Con solo que él diga la palabra, ya todo será hecho. Todo será hecho. Entonces él confió en lo que el Señor podía decir. Y Jesús se maravilló de eso. Y Jesús dijo al centurión en Mateo 8:13, Jesús dijo al centurión, Mateo 8:13, ve y como creíste, te sea hecho. Eso es la fe, creíste en tu corazón. Y el Señor sabe cuando nosotros tenemos fe. Cuando tú oras al Señor y dices: Señor, tú has prometido en tu palabra esto y esto y esto, Señor, yo confío en tu palabra, Señor, y si es tu voluntad, Señor, hazlo, Señor. ¿Por qué? Porque no vamos a venir a mandar al Señor, sino a decirle: si es tu voluntad. El mismo Jesús nos mostró cuando estuvo, ¿verdad?, ahí a punto de morir. Él dijo: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Si es tu voluntad. Cuando estuvo ahí en el Monte del Olivo: si es tu voluntad. Entonces nosotros tenemos que buscar siempre la voluntad de Dios. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El criado fue sanado en aquella misma hora. Inmediatamente nos muestra que fue sanado. Fue sanado. Jesús dijo: como creíste, te sea hecho. Y ¡bum! Aquel hombre se levantó en ese momento. ¿Cómo nos muestra el pasaje? Que estaba postrado, con dolor, atormentado, llorando, lamentándose, gritando del dolor. No se podía mover. Y yo me imagino la gente que lo estaba cuidando, o el mismo centurión, cuando lo mira en pie, sin dolor, brincando, bailando, diciendo aleluya: ay, ¿qué pasó en mi vida? Ya no siento nada, me siento como nuevo, qué rico, siento como que tuviera 15 años ahorita, puedo salir corriendo y no me duele nada, ya se quitó todo ese dolor. Y eso mismo pasa en la vida del cristiano cuando viene Jesús a su encuentro, cuando la palabra lo atraviesa, se arrepiente y se vuelve a Él, entonces le perdona los pecados. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando le perdona los pecados? Te quita ese peso de encima, te quita esa enfermedad, porque Él cargó con toda nuestra dolencia, con todas nuestras enfermedades. Entonces viene Él y te quita eso, y ahora comienzas a tener una vida libre. Y entonces aquella persona que mirabas amargada, ahora la ves sonreír. Aquel que estaba bajo el yugo de la droga, bajo el yugo del alcohol, bajo el yugo del adulterio, de la fornicación, de la mentira, ahora lo ves que ya está libre, y entonces le puede dar la cara ¿a quién? A todos los demás. ¿Por qué? Porque le da la cara a Dios. El que le da la cara a Dios le puede dar la cara a cualquier persona en el mundo. Pero el que no le da la cara a Dios, solo agacha la cabeza. ¿Por qué? Porque tiene el yugo puesto todavía. Tiene el yugo puesto todavía. Pero esta persona dice que al instante, óigase bien, en aquella misma hora, su criado fue sanado. El Señor dijo: que se haga como tú creíste. Y ¡pum! Aquel hombre. El Señor dice que te perdona tus pecados si te arrepientes y le confiesas sus pecados. Y no te va a perdonar. Hoy, ¿cuánto tenés? 10 millones de pecados, Señor. Hoy te perdono 1 millón, pues oíste. Dentro de 10 días te perdono otro. No. Ya te perdona tus pecados.
¿Por qué? Porque Él pagó por todos los pecados del mundo. Por todos. Se te perdona tu pecado y comienza una nueva vida. Una vida en Cristo. Una vida para darle gloria con tu vida a aquel que te limpió, a aquel que te dio vida, a aquel que te sacó de lo último de atrás de la manada, a aquel que te sacó del lodo, a aquel que te sacó de lo más sucio. Vienes ahora ¿a qué? A brillar. A brillar, pero no para vos, sino a brillar para aquel que te sanó. Jesús dijo y se hizo. Entonces, aquí vemos el poder de Jesús. Y el poder de Jesús me va a decir, bueno, pero ¿y qué Jesús estuvo aquí en la tierra hace 2000 años? No, el poder de Jesús está en su palabra. ¿Por qué? Porque Jesús es su palabra. Dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo es la palabra. Y el verbo era con Dios. Entonces, Jesús es su palabra, Jesús está aquí entre nosotros. Entonces, el poder que Él tuvo hace 2000 años, hoy lo tiene también. Eso no va a cambiar. Nosotros cambiamos, el hombre cambia, la sociedad cambia, las costumbres cambian, pero Dios no cambia. Y el poder de Dios no cambia, y la palabra de Dios no cambia. Incluso dice, todo en la tierra pasará, más su palabra. Esa no va a pasar, no va a cambiar, es eterna. Y el poder que tuvo en el momento que le dijo, ¿sabes qué? Como has creído, te sea. Ese mismo poder tiene hoy si cree. Cree y tú eres perdonado. Cree y entonces eres sanado. ¿De qué? De eso que tanto te agobia, el pecado. Eres sanado del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra todavía está vigente y te puede perdonar y te quiere perdonar. ¿Qué dijo Él? Sí, yo voy. ¿Y qué dice la palabra? Sí, aquí estoy para sanarte, para librarte de lo más malo, que es el pecado. Y la palabra y el evangelio, la palabra, la Biblia, nos muestra en todo momento el poder de su palabra. ¿Qué nos dice Marcos 2, versículo 11? Cuando le llevaron a aquel otro paralítico. Dice Marcos 2, versículo 11. A ti te digo, levántate. Oiga lo que le dice. A ti te digo. Es decir, Él está hablándole al paralítico y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Solo digo, a ti te digo, levántate. Y comienzo yo a imaginarme, aquí tenemos a alguien que está estudiando medicina, pero comienzo yo a imaginarme qué pasó en el cuerpo de ese paralítico. Y tenemos también personas que saben de medicina. ¿Qué pasó con la sangre? ¿Qué pasó con aquello que estaba muerto? Con aquello que ya no se podía mover. Inmediatamente vino la vida. ¿Cómo vino la vida? Nuevamente las células comenzaron otra vez a hacer su trabajo. La sangre comenzó a bombear por donde ya no bombeaba. Los huesos comenzaron, los músculos comenzaron a agarrar fuerza. Ustedes saben que cuando alguien está postrado, los músculos se van haciendo más delgados y más delgados y más delgados, porque lo que le da fuerza al músculo es el mismo movimiento. Y cuando no le damos movimiento, se va poniendo seco y seco y seco y seco. Por eso es que las personas mayores al final se vienen poniendo delgadas. ¿Por qué? Porque no ponen en movimiento el cuerpo y los músculos se van poniendo flácidos, ¿verdad? Entonces esto le viene quitando fortaleza. Pero entonces el Señor Jesús le dice a ese que estaba flácido, que ese que los músculos ya estaban todos decaídos, la piel toda así, dice, a ti te digo, levántate. Entonces aquellos músculos inmediatamente, ¡bum!, agarraron una fuerza, la sangre comenzó a pasar por ahí, a correr por ahí, y aquel hombre se levantó, pero no dijo, espérate que estoy entumido, espérate que ya voy. Dice que inmediatamente le dice, a ti te digo, levántate. Aquel agarra su lecho, se lo echa tuto y vámonos, que aquí no tengo nada que hacer, ya me salvaron, ya me sanaron. Ese es el poder de la palabra de Dios, y ese poder está vigente, Igualmente, cuando él andaba ahí en la barca y estaba la tormenta, que nos dice Marcos 4:39, levantándose, cuando todos aquellos daban voz y le decían, Señor, ten cuidado de nosotros que perecemos, Señor, no te preocupas por nosotros. Dice que el Señor se levantó y le dijo, ¿qué? Hombre de poca fe. ¿Y qué dijo también? Levantándose reprendió al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y hizo gran bonanza. ¿Y qué dijeron aquellos? Ay, mamá, ¿y quién es este que va con nosotros en la barca? Ese es aquel que está hoy aquí presente entre nosotros. Es ese mismo que no tiene el poder solamente por tu cuerpo, sino sobre toda la naturaleza. Y que todo está para obedecerle a Él. Todo está para obedecerle. ¿Por qué? Porque todo fue creado por Él. Y porque todo depende de Él. Y porque todo es por Él y para Él y de Él. Entonces Él habla, manda e inmediatamente con el poder de su palabra todo pasa.
Solo te digo que, por ejemplo, si eso no te basta, te recuerdo Génesis 1. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo creó Dios los cielos y la tierra? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y después dijo Dios, que se separen la agua. ¿Y qué pasó? Todo lo que el Señor decía a través de su palabra, eso acontecía. ¿Por qué? Porque Él y su palabra son lo mismo, son lo mismo. Y el poder que tiene Dios también lo tiene la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que hoy se te es predicada. Esa palabra de Dios es la que hoy se te trae aquí. ¿Por qué? Porque es la palabra que hemos recibido, es la palabra que Dios nos ha dado y es la palabra que Dios utilizó para cambiar nuestra vida, el Evangelio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. El centurión creyó. ¿Y su siervo fue sanado? Sí, fue sanado. ¿Tú crees a esta palabra? ¿Tú crees a esta palabra? Si crees, serás salvo, dice Pablo. Aquí está el Evangelio. Y si crees, serás salvo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Es decir, a todos los que venían de oriente y de occidente. Para todo aquel que escuche y crea, ese será salvo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe y para fe. O sea, el que cree. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ese es el Evangelio que hoy nosotros predicamos. Y esas son las palabras de Jesús de aquel momento y las palabras de Jesús hoy en día, porque eso no cambia. Entonces, ese Evangelio ahí anda Jesús. Está entrando a Capernaum. Decirle que venga, tengo un siervo enfermo. Ese mismo Jesús está aquí entre nosotros. Su palabra. Aprovecha el día de hoy. Medita en la palabra y ve a Jesús con un corazón arrepentido. Y dile, Señor, yo no soy digno. Yo no soy digno de recibir tu perdón. Yo no soy digno, Señor, de que tú entres en mi corazón. Porque mi corazón, Señor, te lo digo honestamente, da asco, Señor. Es una porquería, Señor. Mis pensamientos, Señor. Mi boca, cómo la he utilizado para el mal, Señor, para hablar del vecino, para hablar de mi hija, para hablar de mi nuera, para hablar de mi yerno, para hablar, Señor, cómo he utilizado para hablar incluso de mi esposo, de mi esposa, de mi suegra, de quién no he hablado, Señor. Qué chisme no he escuchado, Señor. Qué es lo que no han visto mis ojos, que cuánta maldad he puesto delante de mis ojos, Señor. Señor, no soy digno, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Pero en esa indignidad, Señor, yo reconozco, Señor, que te necesito, Señor. Y yo quiero ser limpio, Señor. Yo quiero ser sanado, Señor. Yo no solamente necesito, Señor, necesito urgentemente ser sanado, Señor. Necesito ser limpio, Señor. Señor, que tu palabra llegue a mi corazón, porque tu palabra me va a limpiar. Señor, es tu palabra la que necesito. Dijo aquel, solo di la palabra y será hecho. La palabra ya fue dicha. El Señor Jesús, cuando comenzó a predicar, ¿qué dijo? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra ya fue dicha. El Señor no quiere la muerte del que muere. El Señor quiere que todos procedan ¿a qué? Arrepentimiento, para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí. Reconozcamos que somos indignos y volvámonos a Dios de corazón, confiando, así como el centurión también creyó y confió. Seamos nosotros eso que dice la palabra en Mateo 8. En Mateo 8 que dijo que, Mateo 8:11, y digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Seamos nosotros parte de esos muchos, de tierras lejanas, que oyeron el mensaje y que dispusieron su corazón a escucharle. Ninguno de nosotros somos dignos de que Él nos visite. Ninguno de nosotros somos dignos, pero Él está aquí entre nosotros hoy. Demos gracias a Dios por eso. Meditemos un momento en la palabra. Meditemos un momento en la palabra y
Escuchemos esta alabanza, Él es digno. El único digno es Él. ¿Quién espera? Amando tu venida, viviré, confiaré y me gozaré. Él me buscando tu presencia estaré, amando tu venida viviré, confiaré y me gozaré. En medio del silencio te diré: Cristo, eres mi vida, eres mi Rey. Me inclinaré y te adoraré. ¿Y a quién iré? ¿En quién esperaré? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. ¿Y a quién iré? ¿En quién esperaré? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Venir a nuestra vida, Señor. Eres tú el que nos ha buscado, Señor. Eres tú el que nos ha alcanzado, Señor. Eres tú el que dejó el trono de gloria para venir a nosotros. Nosotros no podíamos ir a ti, Señor. Nadie podía ir a ti, Señor. Y como nadie podía ir a ti, Señor, tú viniste a nosotros, Señor. Y viniste a dar tu vida por todos y cada uno de nosotros, Señor. Viniste a dar tu vida, Señor, para que todo aquel que en ti creyera, Señor, no muriera, no pereciera, sino que tuviera vida eterna, Señor. Gracias te damos, Señor, porque te acercaste a Capernaum, Señor. Gracias te damos porque te acercaste a nuestra vida, Señor. Gracias te damos porque te acercaste aquí a Diriamba por medio de tu palabra, Señor. Gracias te damos porque te acercaste a nuestra vida, Señor. Permite que haya en nosotros, Señor, ese mismo sentir que tuvo el centurión, Señor. Y que podamos ir a ti, Señor, con un corazón sincero, con un corazón necesitado, con un corazón humillado, con un corazón reconociendo, Padre bendito, nuestra incapacidad, reconociendo nuestra indignidad, Señor, delante de ti. Bendito Dios,
Ayúdanos porque sin ti no podemos hacer nada, Señor. Sabemos que tú estás dispuesto, tu palabra nos lo muestra, Señor. Gracias te damos porque siempre estás dispuesto, Señor. Ayúdanos a volver nuestro corazón, Señor, hoy a ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, y amén. Dios los bendiga. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Los esperamos el próximo domingo.